A leer las Sagradas Escrituras en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Aquí vinimos a aprender y a estudiar la palabra del Señor, así que nos proponemos en este momento a esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 38 al 40. Capítulo 4, versos 38, 39 y 40. Yo voy a leer en una versión diferente a la 60, es la versión Dios habla hoy. Y de ahí, de ese pasaje he tomado pues ese título, lo cual vamos luego a trasladarlo a la vida espiritual. Y dice así el segundo libro de Reyes, capítulo 4, los versículos 38 en adelante. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo este a su criado, Eliseo le dijo a su criado: pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos, como calabazas silvestres. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas, y al comenzar a comer el guisado, ellos gritaron: profeta, este guisado está envenenado. Y ya no lo comieron. Amén. Bueno, seguramente la mayoría tiene la versión 60, pero dice lo mismo. Lo que pasa es que aclara muy al lenguaje actualizado, pero es lo mismo sencillamente lo que ustedes están leyendo allí, que entre otras cosas hoy en día pueden uno tener varias versiones en el celular, en la tablet, en el computador, en programas. Igual pueden tener los ignarios, pueden tenerlos, bajar las aplicaciones de los ignarios al teléfono, a la tablet, al computador. Ignario lluvia de bendición e ignario manantial de inspiración. Eso usted busca la aplicación y lo descarga, y ahí siempre va a encontrar todos los signos y las alabanzas. Así que las cosas se nos han facilitado y podemos aprovecharlas. Bien, entonces el tema se trata, ¿cómo es que se llama el tema? Cuidado, en esa olla hay veneno. Así que hay que tener cuidado, porque el veneno mata. Amén. Bien, el asunto es que Elías y Eliseo fueron muy buenos compañeros. Elías, hubo un momento en que quiso acabar la vida. Dijo: ya basta, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, hasta aquí llegué, no quiero vivir más, etcétera. Le apareció un ángel, le dio comida y bebida y le dijo: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Elías se levantó, comió, volvió y se acostó y se quedó dormido, ya llenito. Pero al rato otra vez lo tocaron ni a la puerta, pero estaba acostado en el piso. Le tocaron el hombro. Yo le dije: Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Así que Elías se levantó y siguió, y dice: fortalecido con esa comida,
Claro, era una comida celestial, eso tiene que alimentar. 40 días caminando. Caminó 40 días hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y cuando estaba allá, esperó hasta que pasó la presencia de Dios. Es una historia lindísima, es muy bueno que la lean. Y entonces, cuando el Señor se le apareció y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo: he sentido un vivo celo por la casa de Jehová, porque a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, y además me buscan para matarme, así que yo vine a entregar el cargo. Yo vine a entregar el cargo. No quiero ser más tu profeta. Hasta aquí llegué. Y el Señor le dijo: no, Señor, no te recibo el cargo. Hagamos lo siguiente: te voy a poner a descansar, pero antes de ponerte a descansar, te vas a ir y vas a ungir a alguien para que sea rey, a otro para que sea otro rey, y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta, que te reeleve. Te va a reelevar Eliseo. Así que Eliseo, el profeta pasó, Elías pasó y le tendió el manto a Eliseo, le hizo unas señales y Eliseo salió corriendo detrás de él. Y bueno, pasaron una cantidad de cosas e hizo algunos milagros delante de Eliseo. Pero luego le dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque yo me voy a ir. Dios me necesita y me va a llevar. Y Eliseo dijo: ¿que yo te deje? No, Señor. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. No te voy a dejar. Ah, bueno, siguieron charlando. Llegaron a Gilgal. Estaban en Gilgal. Llegaron por allá a otro lugar. Se me olvida el nombre, pero ustedes lo leen en la Biblia. Quédate aquí. Digo: no me quedo. Entonces, creo que fue a Jericó, porque Jericó está a la orilla del río. Entonces cruzaron el río. Llegaron a Jericó, Jericó no quiso quedarse, cruzaron el río. Cuando llegaron al río, Eliseo tomó el manto, golpeó el agua y el agua se detuvo. Y pasaron caminando los dos, charlando sabroso. Entonces, Eliseo no dejó a Elías, y ya viendo a Elías que no lo dejaba, le dijo: bueno, está bien, hagamos lo siguiente, pide lo que quiera, porque el Señor va a venir por mí cualquier momento. Y Eliseo dijo: Señor, yo solo quiero una doble porción de tu espíritu. Y dijo Eliseo: ahí sí está serio el asunto. Sin embargo, si me viene cuando yo sea levantado, le será dado. Si no, no. Entonces Eliseo se puso, como decimos en el argot popular, se puso pilas. Y usted no me escapa. Y claro, hay un momento en que llega un carro de fuego y Elías se embarca en ese carro, cogió para arriba. Y Eliseo quedó gritando: carro de Israel, carro de Israel y su gente de a caballo. Ajá, ¿dónde está? Pronto se le cayó el manto de Elías y lo recogió Eliseo. Y se fue Eliseo con el manto. Cuando llegó al río, nuevamente dijo: bueno, ahora sí voy a ver para qué es que a relevar, a quién es que voy a relevar, de quién recibí el manto. Eso es lo que es el relevo. Y el Señor siempre tendrá alguien que lo releve. Gloria a Dios. Así que no suelte hasta que Dios no le reciba. Y Dios solo le recibe cuando se lo va a llevar. Así que no se apure a irse. Entonces, cuando Eliseo llegó al río, dijo: bueno, a ver, vamos a ver dónde es que está el Dios de Elías. Golpeó el agua y el río volvió y se secó y pasó él en seco. Bueno, el asunto es que la doble porción del espíritu de Elías que cayó sobre Eliseo se manifiestan especialmente, y no sé si habrá alguna otra forma de explicarlo, en que en realidad Elías hizo
7 milagros. Y Eliseo hizo 14 milagros que aparecen registrados. Por lo menos aparecen registrados que Eliseo hizo 14 milagros, donde se nota la doble porción del Espíritu, es decir, más trabajo para Eliseo. Entre esas cosas, entre esos milagros ocurrió este. Volvió el profeta Eliseo a Gilgal y se reunió allí con los hijos de los profetas. Parece que había una gran cantidad y no habían almorzado. Y entonces Eliseo le dijo a los muchachos: coloquen la olla y hagan el almuerzo. Y se fue uno de ellos, inexperto en las legumbres. Se fue a recoger legumbres al campo para echarle a la sopa. Y entre las legumbres que encontró un arbolito con unos frutos que parecían calabazas. Y él pensó que eran calabazas, pero se parecían, pero no eran. Eran veneno. Amén. De allí que voy tomando lo de transmitir esto al campo espiritual. Como dicen, no todo lo que brilla es oro. Amén. Hay que aprender a diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Amén. Y hay que aprender a diferenciar entre el alimento y el veneno. Y vamos a irnos metiendo al campo espiritual, porque allí es donde hay una gran amenaza. Esto del hambre se parece mucho dentro del aspecto espiritual a lo que la Biblia dice para este tiempo. La Biblia dice que en los postreros tiempos, teniendo comezón de oír, vamos a mirar ese pasaje, porque este es el tiempo que estamos viviendo, que se parece desde lo espiritual a lo que ocurría en aquel entonces en un aspecto muy físico. Y entonces dice la palabra del Señor en segunda a los tesalonicenses, segunda a Timoteo, capítulo 4, los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esto es hambre de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero usted sea sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple su ministerio. Gloria al Señor. Tiempos peligrosos, pero usted sea sobrio. Y claro, ser sobrio es estar despierto y estar activo. Sobrio es, válgaseme la expresión vulgar, pilos. Sí, no un dormido. El Señor no le gusta a la gente dormida. Pero es que la gente dormida tiende a ser muy vulnerable. Amén. Claro. La gente dormida recibe lo que le den. Pero el que está pilos, disculpen la expresión, no recibe, no come en cualquier parte. No recibe toda clase de alimento. Tiene cuidado dónde va a colocar los pies. Mire lo que le pasó a ese muchacho, ese siervo del profeta, hijo de los profetas. Se fue a buscar legumbres para la sopa y le pareció bonito ese fruto y lo tomó y se lo llevó y lo rebanó y lo echó a la sopa, sin darse cuenta que era veneno. De ahí el título de cuidado, en esas ollas hay veneno.
Estoy hablando desde otra dimensión también, que es la dimensión espiritual, que es donde quiero profundizar. Y entonces, cuando descubrieron, cuando empezaron a comer, se dieron cuenta que ese alimento estaba envenenado, y la Biblia dice, y no pudieron comerlo. ¿Por qué? Porque el veneno mata. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque el veneno mata. Ahora bien, hablándose desde la perspectiva espiritual, la semana pasada estábamos hablando acerca del peligro de los falsos maestros, según nos enseñaba el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, capítulo 2, versículo 2. Se levantarán muchos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Herejías qué? Falsas doctrinas. ¿Y qué? Y muchos seguirán sus disoluciones. Y quiero explicar algo que me parece muy importante, y de hecho el tema de hoy va a requerir de dos espacios dada la profundidad, la agudeza que tiene que ver con el tema. Porque el domingo pasado hablábamos solo de la amenaza de las disoluciones, que las disoluciones producen enfermedades, pero el veneno mata. Esa es la gran diferencia. O sea, es mucho más peligroso el veneno todavía que las disoluciones, porque las disoluciones pueden enfermar. Y claro, la persona se enferma, pero puede recuperarse. Toda persona aspira a recuperarse, y casi todo ser humano en algún momento ha estado enfermo en la vida, ¿o no? ¿O será que aquí hay alguno que nunca en la vida ha estado enfermo? De alguna cosa se enferma en algún momento, pero el enfermo se cura. El muerto no. El muerto, para que el muerto vuelva a vivir, tiene que ocurrir un milagro extraordinario de Dios. Y claro, Dios lo ha hecho, porque somos testigos que Dios ha resucitado a alguien, pero es a uno que otro. ¿Se imagina usted si Dios no resucita, si Dios resucitara a todo el que se muere? No, pero eso tendría una ventaja, ¿cierto? Yo conocería a mi tatarabuelo y todo. Pero ¿dónde meteríamos tantísima gente? Estamos apurados con los que habemos. Dios mío. Las disoluciones son ¿qué? Alguien aquí que estuvo el domingo pasado recuerda qué es la disolución. Una mezcla de algo nocivo, de un ingrediente nocivo, en un alimento saludable. Por eso dice, y muchos seguirán sus disoluciones, serán traspasados de males. Porque una disolución es tomar un ingrediente nocivo y mezclárselo a un alimento sano. Y eso es el peligro de las falsas doctrinas. Hay gente que toma la sana doctrina y le echa unas mezclas que parecen sanas, pero que en realidad producen enfermedad. Amén. Y se necesita el conocimiento para evitar ese peligro, ese riesgo. De hecho, de ahí la importancia de las enseñanzas que estamos dando estos domingos, por causa de las amenazas que hay de falsas doctrinas. Porque se van levantando unas corrientes de doctrinas que ahora entonces resultó, por ejemplo, hay una que dice que Jesucristo es mujer. Además de que eso es mentira, además de eso es una falta de respeto. No es que esté desvalorando a las mujeres, no, porque las mujeres están en el mismo nivel de los varones. Pero la Biblia deja ver con claridad que Jesucristo era varón.
Un niño no ser nacido, lo llevaron, lo circuncidaron. A las mujeres no las circuncidan. Circuncidan a los varones. Y a Jesucristo lo circuncidaron. Ahora es que Jesucristo es mujer. Vea, esa doctrina que enseña eso es una doctrina diabólica. Dígalo con confianza, es diabólica. ¿Y sabe por qué es diabólica? Pero no solo porque dicen que Jesucristo es mujer, porque adoran al 666. ¿Y ustedes han oído algo bueno del 666? ¿Qué han oído ustedes del 666? Alguien que me diga qué ha oído. Que es la marca del diablo. ¿Sí? Y eso está en Apocalipsis, léanlo. Los marcaditos del 666 son los del diablo. Así que esa doctrina es diabólica. Si llegan a su casa con esa doctrina, no lo reciban. A no ser que usted tenga el remedio para curar a ese paciente que llegue a ofrecerle ese veneno. Pero si usted no tiene el conocimiento, entonces rechácelo. Porque eso es veneno físico. Mata. Hay otras doctrinas que son directamente diabólicas, que son veneno. Por ejemplo, entre ellas está la gnosis. No sé si alguno habrá oído nombrar la gnosis. Pero la gnosis es una doctrina diabólica. Y hay algunas otras. Pero hay otras que son disoluciones. Y nosotros en estas dos escuelas dominicales vamos a enseñar sobre las que contienen veneno, no son disoluciones. ¿Cuáles contienen disoluciones? Hay algunas. Ahorita hay una que Jesucristo no es Jesucristo. Jesucristo no es Jesucristo. Ahora Jesucristo es Mesías. Yeshua. ¿Yeshua qué? Yeshua Yamasías, ¿cómo es? Pero eso no sería el problema. Porque la pronunciación no cambia la esencia. A mí me pueden llamar Juan. Algunos me dicen Juancho, otros me dicen Juanito, otros me dicen Vicente, porque tengo dos nombres. Me dicen Vicente. Pero eso no me cambia la esencia. Como me quieran llamar, soy el mismo. Así que Jesucristo es el mismo, aunque no lo quieran llamar Jesucristo. El problema no es ese. El problema es que ellos creen que perdieron el tiempo bautizándose en el nombre de Jesucristo y creen que estamos perdidos cuando nosotros llevamos aquí en Colombia más de 80 años bautizando en el nombre de Jesucristo. Cuando llevamos más de 80 años echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Cuando llevamos más de 80 años sanando enfermos en el nombre de Jesucristo. Cuando llevamos más de 80 años libertando cautivos en el nombre de Jesucristo. Así que no se ha perdido la esencia. Gloria a Dios. Así que la realidad se muestra por la eficacia. O sea, un producto tiene que definirse si es bueno porque es eficaz. La eficacia es la que habla por el producto. Amén. Y el nombre de Jesucristo es eficaz. Porque eso es lo que el Señor dijo. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Sanarán enfermos. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde el día de Pentecostés hasta hoy se sigue invocando ese nombre que es sobre todo nombre, y siguen ocurriendo milagros extraordinarios. Por lo tanto, no voy a cambiar el nombre de Jesucristo, así ellos crean lo que quieran. Demos gloria a Dios. Yo creo que podemos hasta darle un aplauso al Señor. Él
Él ha sido bueno. Gloria a Dios. Entonces, una cosa, por es que la Biblia dice: desead como niños recién nacidos. ¿Qué? La leche espiritual, pero no se queda ahí. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis sanos. La leche espiritual es el alimento, es esto que estamos haciendo aquí. Leche espiritual, pero que no esté adulterada. La adulteración de la leche espiritual es lo que el apóstol Pedro llamó disoluciones, que producen enfermedades. Esa es un riesgo y un peligro. Pero todavía más peligroso es el veneno. Esas calabazas que parecen, ese producto que parece calabaza, pero que no es calabaza, y que no se le puede echar al alimento porque se convierte en veneno. Cuidado, que en esas ollas hay veneno. Y entonces hay que abrir los ojos y aprender a diferenciar. Gloria al Señor. Hay mucho riesgo, porque claro, el que se enferma hasta se puede curar, pero el que se muere no se vuelve a resucitar. Y por eso la importancia del cuidado, que en esas ollas hay veneno. Y el gran peligro está, y lo muestra la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado. Gloria a Dios. Ahora dice: el Espíritu, y válgase que le puedo poner apellido a eso, el Espíritu Santo. Porque recuerden que el domingo pasado, era que algunos no estaban aquí el domingo pasado, porque yo enseñé en la primera escuela dominical. El domingo pasado explicaba que los cánones, no digo los cánones para no decir la Biblia católica y la Biblia evangélica, como dicen algunos, se dice el canon romano y el canon hebreo. Son los cánones. El canon romano es lo que conocemos como la Biblia católica, que tiene 5 libros adicionales que se llaman los libros apócrifos. Apócrifos para nosotros, para ellos no, para ellos es palabra de Dios. Para nosotros son apócrifos, que tienen un sentido de poca importancia, que no son verificables, que no se consideran dentro del canon. Nosotros manejamos el canon hebreo. La Iglesia Católica maneja el canon romano. Si quiere, usted estudia un poco sobre los cánones bíblicos y va a encontrar pues allí algunas cosas muy importantes, y posiblemente en algún momento podamos estudiar todo esto de cómo nos vino la Biblia y los cánones. Creo que hay unos programas por ahí hacia el futuro sobre eso. Y les explicaba que entre las doctrinas raras, y que además tiene un sentido bastante peligroso e enfermizo, está la Biblia de los ruselistas. ¿Sabe quiénes son los ruselistas? Los ruselistas son los que se hacen llamar testigos de Jehová. Se les dice ruselista porque Russell, de Estados Unidos,
fue el que inventó, creó esa religión, y él se tomó la atribución de tomar la Biblia y traducirla en sus propias expresiones, e incluyó el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. La Biblia de los russellistas aparece el nombre Jehová en el Nuevo Testamento para hacer valer y poner en segundo nivel a Jesucristo. Es decir, Jehová es el papá de Jesús. Jehová es el único Dios. Jesús sencillamente es nuestro representante, es un ser humano y ya. Estudie la enseñanza de los russellistas y se da cuenta. Pero eso no es todo. Les estoy explicando esto para poder llegar a lo del Espíritu Santo. Porque Russell tradujo los cánones, los dos, traducen la palabra Espíritu Santo con E mayúscula. Y claro, tiene toda razón. Cuando usted lea la Biblia y lea con E mayúscula el Espíritu Santo, la palabra Espíritu con E mayúscula, ya sabe que se refiere a la divinidad. Llámese Espíritu de gracia, llámese Espíritu de Dios, llámese Espíritu Santo. Cuando usted lo lea Espíritu con E mayúscula, es porque se refiere a la divinidad. Pero Russell le colocó a su Biblia, contaminada además, le colocó Espíritu Santo con E minúscula. Y a mí me parece que eso no fue que se equivocó en gramática, no, pobre Russell, no sabía que el Espíritu Santo se escribe con E mayúscula, y entonces pobrecito era un ignorante y vino y le puso E minúscula. No, señor, eso tiene una intención diabólica. Eso es para rebajar al Espíritu Santo, porque lo otro no sé si es peor. Los cánones describen al diablo con D minúscula. Usted lee el canon en la Biblia y el diablo, porque es que además no merece más, merece una minúscula, y si hubiera una más pequeñita se la merece. ¿Y qué cree que hizo Russell? Ay, ya ustedes saben, le puso la D mayúscula al diablo y la E minúscula al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que se equivocó en gramática? Pobre Russell. No, eso fue intencional. Lo hizo a propósito, para desconocer al Espíritu Santo y para engrandecer al diablo. Lean, lo estoy diciendo con toda confianza porque yo tengo una copia de ellos. Y no la tengo porque me interese estudiarla, porque además es muy enfermiza, pero para poder decir las cosas con tranquilidad. Gloria a Dios. Y entonces aquí dice el Espíritu, por eso le estaba explicando porque es que aparece con E mayúscula, pues la Biblia mía, no sé la de ustedes. Entonces yo puedo ponerle apellido. El Espíritu Santo dice claramente, oiga, con toda claridad, sin temor a equivocarse. Hay profecías que hay que interpretar, hay profecías que querrá decir esto, querrá decir el tercer cielo, querrá decir otra cosa, inventan cosas. Pero esto que va a decir el apóstol o la palabra de Dios, lo va a decir con toda claridad. Dice, es que lo estoy viendo. No es su espíritu, es lo físico, lo estoy viendo. ¿Qué dice el Espíritu? Claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores que tienen doctrinas de demonios. Y lo digo a boca abierta porque lo dice la Biblia. Doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizado es quemado, que se convirtió en callo, que perdió la sensibilidad, de esos que andaban antiguamente a pie descalzo toda la vida, y entonces ya pasaban por encima de las espinas y las espinas se partían pero no penetraban. Así les pasa a los que tienen la conciencia cauterizada. ¿Y qué hacen ellos? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó.
Gloria a Dios. Y Dios los creó con un fin. Dios los creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Que ese es un punto importante de aclaración. Que en realidad hemos ido perdiendo esa devoción de orar por los alimentos. Ahí dice que todos los alimentos que Dios creó son buenos y se deben tomar con acción de gracias. Antiguamente se oraba para participar de los alimentos. Parece que se ha ido perdiendo esa devoción, que además es un mandamiento, que además trae muchos beneficios. Gloria al Señor. Y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma, volvió a decir, con acción de gracias. Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Así que eso de orar antes de participar del alimento es fundamental en la vida de todo ser humano, pero mayor de los cristianos. Acción de gracia. Y porque una vez santificado el alimento, entonces será de alimento natural, pero alimento sano. Y aunque alguien intente envenenarte, sin embargo, el Señor, la palabra y la oración santificará ese alimento, y usted puede comer tranquilo y no le hará daño. Porque sí hay gente mala que le hace daño a la gente y le dan a beber cosas y lo emboban y bueno, no hablemos de esas cosas. Ustedes saben todo el daño que causa. Pero si aprendemos a orar por los alimentos y a dar gracias a Dios y a santificar el alimento con la oración, entonces se convertirá en bendición para nuestros cuerpos. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ahora viene esta doctrina diciendo: no, tenemos que volvernos a la ley de Moisés. No coman conejo. Cuidado, comen pescado sin escama. No vayan a comer este otro animalito. No vayan a comer aquello. Todo lo que Dios creó es bueno. Y un día estaba Pedro con un hambre y se fue al segundo piso a orar. Qué bueno que cuando uno le dé hambre, en lugar de irse a renegar, se vaya a orar. Hay gente que llega y no está al almuerzo y se pone a pelear, a discutir con la esposa y a formar un problema. Que no. Pedro se fue a orar mientras estaba el almuerzo. Aprendamos de Pedro. Se fue a orar. Y estaba Pedro con hambre allá orando. Y de pronto entra una visión. Y hay un gran lienzo que se baja del cielo y se lo ponen al frente. Y estaba lleno de animales. Animales cuadrúpedos, reptiles y animales inmundos, que los que llamaban inmundos ellos en ese tiempo. Y Pedro, que era así como vertical en la ley de Moisés, que se las daba así de eso, de los propios. Y entonces oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Dijo: ¿cómo? ¿Cómo voy a comer de esos animales si yo jamás he comido cosas inmundas? Un momento, le dijo el Señor, un momento. Lo que Dios limpió, no lo llame usted inmundo. Así que Dios limpió todas las cosas, y todos los animales inclusive vienen a ser limpios, porque la obra redentora de Jesucristo no solamente nos limpia a nosotros de todo pecado, sino que purificó también aún los animales, y todo se convirtió en saludable si se toma con acción de gracias. Y qué bueno que aprendamos a dar gracias a Dios, cualquiera sea el alimento, y en lugar de estar renegando y dice: usted sabe que a mí no me gusta eso. Falta de hambre, le dice uno a los hijos. Yo no como eso. Somos hasta muy refinados para comer. Finos. ¿Saben por qué? Pues tenemos un país de abundancia. Pero hermano, pasara usted 3 días sin comer nada, a ver si esa yuca rucha no se la saboreaba.
sabrosa y devora. Pero como vivimos en un país que hay de abundancia y hay de todo, remilgado y fino. Todo lo que Dios nos da es bueno, pero debe tomarse con acción de gracias. Amén. Hasta este alimento espiritual hay que tomarlo con acción de gracias. El próximo domingo vamos a cerrar sobre el peligro del veneno. Me desvío un poquito porque me parecía importante hablar de este alimento, tomarlo con acción de gracias. Les invito a estar en pie, damos gracias a Dios porque el tiempo pues se nos acaba. Que el Señor nos ayude para entender y cuidarnos, porque en esas ollas hay veneno. Oramos. Soberano Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres Dios, nuestro Dios, porque iluminas nuestro camino según tu palabra y tu verdad. Señor, yo quiero rogarte por esta tu iglesia. Bendícela, ilumínale y guárdalos del mal y del peligro y de las amenazas. Amenazas de falsas doctrinas, amenazas de doctrinas de demonios. Guárdalos, Señor, y bendice asimismo sus alimentos físicos, así como sus alimentos espirituales. En tus manos estamos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por la asistencia. Un abrazo para todos. Salimos ordenadamente, no hacemos aglomeraciones, evitamos